Un saludo a todas aquellas personas que forman parte de las células madre de esta gran familia en el mundo. Y no solamente somos una gran familia en diferentes países del mundo, sino que son muchos aquellos que forman parte de la célula madre, de cada uno de los ministerios, de cada uno de los distritos de esta familia, de la ICT. Nuevamente estamos aquí encontrándonos, como debe serlo, frente a algo muy importante. Hoy van a ver los sencillos cómo de un ministerio. Por ejemplo, cómo establecer una célula ministerial. Entiéndase la B. Ustedes forman parte de la célula A. Cómo formar, cómo establecer una célula ministerial, una célula B, llámese del ministerio de damas, de parejas, profesionales. ¿Cómo hacer crecer el ministerio? ¿Qué tener en cuenta en la administración ministerial? Entre otros puntos. Eso lo estarán abordando durante este día y durante esta semana. Qué importante entonces es recibir la bendición de Dios a través de la instrucción. En este año particularmente que tiene que ver con ello. Ahora, no solamente es el qué, sino el cómo, entre otros puntos. El qué lo vemos en la palabra de Dios, pero no solamente es el qué. Con nuestro Señor aprendemos el cómo. Y cuando vemos esto de el cómo tiene que ver con la instrucción. El cómo, no solamente es el qué, sino es el cómo. Recordemos instrucción. Tiene que ver con construir, con organizar. Eso es instrucción dentro de lo que tiene que ver esta familia. ¿Cómo vamos a ir construyendo? ¿Cómo vamos a ir edificando? Tal como el Señor nos lo enseñaría. Tal como Pablo así lo habla. Por supuesto, tenemos un fundamento, el cual es Cristo. Pero cada uno mire cómo edifica, cómo sobreedifica, cómo va construyendo, cómo lo va organizando. Y por supuesto, ese es un término que es muy útil, ese ejemplo que nos pone Pablo, entre otros porque para poder llegar al piso 10º, que seguramente es mi objetivo, el piso 20, ¿el qué tengo que hacer? Un edificio que llegue al piso, que llegue a 20 pisos. ¿Cómo lo hago? Tenemos el fundamento que es Cristo. De eso no tenemos que preocuparnos, sino, obviamente, de tener claro que el fundamento es Él. Pero para poder llegar al piso 20, tengo que edificar el primero, el segundo, y así. Y para llegar al quinto, tengo que edificar 4 pisos antes. O sea, todo tiene que ver con el orden. Yo no puedo edificar el 10º piso sin siquiera llegar al segundo. El orden tiene que ver con el cómo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, hablando de Pablo, en 1 Corintios 14, 33, en su primera parte, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y luego dice el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Me llama la atención lo que dice aquí Pablo. Cuando no hay orden, hay confusión. Hay confusión porque podemos decir el qué, pero cuando no se dice el cómo, ahí hay confusión. Porque entonces el uno va a tomar esta vía, va a tomar esta otra, y naturalmente que el fin nunca justifica los medios. Aquí naturalmente viendo lo de Nicolás de Maquiavelo, que expresaba que sí, lo justifica, con tal de llegar hasta allá. No se trata de llegar a la meta, sino que se trata de llegar bien a la meta. Se trata de llegar haciendo lo que es bueno delante de Dios, cumplir un objetivo. Y eso se llama confusión. Cuando no hay un cómo, hay confusión.
Pero me llama la atención es que cuando yo tengo claro el qué, pero el cómo, allí hay paz. Y eso es muy llamativo en la palabra de Dios. Donde hay orden, hay paz. Donde todo se hace decentemente, dice así, y con orden. Volvamos a Pablo, que nos dice en Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué se goza Pablo? Estoy en espíritu con ustedes, no en cuerpo, pero me gozo. ¿Y por qué me gozo? Porque yo miro vuestro buen orden. Porque Dios, recordemos, es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y con orden. Todo ha de hacerse de esa manera. Y aquí vemos la importancia de vivir en disciplinas. Claro, el orden. Lo que yo debo hacer, tener disciplinas claras en mi vida, porque solamente aquel disciplinado puede llegar al objetivo. Pero ¿cómo llegar al objetivo? Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Y la paz me causa gozo, dice Pablo. Pero mire lo que dice, el orden y la firmeza de vuestra fe. Entonces nos habla acerca de un fundamento también, porque ¿qué es lo que da firmeza? El fundamento. ¿Y qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿En quién es que yo tengo puesto mis ojos? ¿En quién deposito mi fe? En Dios y su palabra. En otras palabras, o dicho de esa manera, en el fundamento. Y la firmeza de vuestra fe en el fundamento. Porque sabemos que el fundamento es Cristo. La firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, volviendo a aquel edificio. Vuestro buen orden estoy mirando. ¿Se han dado cuenta? Yo miro eso, pero yo sé que allí, allí abajo está su fundamento y la firmeza de vuestra fe. No es la firmeza del fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, el cual es Cristo. Él es mi fundamento firme. Pero en cuanto a mí, yo tengo que poner y depositar mi fe en ese fundamento. ¿Y mi fe qué quiere decir? Que yo puedo edificar tranquilo. Hay gente que le da miedo edificar, que le da miedo todo esto. No, vamos más lento, vamos a hacerlo. No, porque mi fe es firme en el fundamento que es Cristo. Según de Samuel 10 nos describe una experiencia. Y allí vemos una historia. Los hijos de Amón, bueno, algo ocurrió que no vamos a mencionar en este momento para ir directamente al punto. Los amonitas aparentemente estaban como bien con los hijos de Israel en los tiempos de David. Algo ocurrió y los amonitas se levantan contra David y se levantan contra el pueblo de Israel. Y ya van a la guerra contra el pueblo de Dios. Ellos contratan a los sirios para irse en batalla contra Israel. Y arman una estrategia. Entonces estamos viendo los hijos de Amón, vamos viendo entonces los sirios, aquí como quien dice contratados por estos, incentivados por estos, para irse contra Israel. Los unos por un lado y los otros por el otro. Versículo 7. Cuando oyó David esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab era su general, era el comandante del ejército. Por supuesto, David, como quien dice, era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Estoy usando un término muy moderno nuestro. Pero él entonces envió a David, él como rey naturalmente, envió a Joab. Versículo 9.
Viendo pues Joab, le delega esa responsabilidad. Ve entonces con todo el ejército de los valientes. Viendo Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, una estrategia interesante, ¿qué hizo? O sea, eso no fue que el uno se puso frente al otro o estaban esperando a que vinieran y ahí entonces comenzaría la guerra, la confrontación. No, el uno vendría por acá y el otro vendría por acá. Y aquí en el medio estaban los valientes del ejército. El ejército de los valientes de David, los cuales había tomado Joab. Entonces le habían hecho como un sándwich. ¿Qué hizo Joab? Dice, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. ¿Qué hizo él? Escogió algunos, dice así, entresacó algunos y se puso en orden. ¿El qué? Era claro lo que tenía que hacer. ¿El qué? Vas a enfrentar entonces esta batalla, le diría a David. Y vas en ti, pues está toda esta responsabilidad. Y vas a defendernos. Y vas a defender a tu pueblo, Joab. Y tú eres aquel que va a defender a las familias, a los niños, nuestras ciudades, a nuestro pueblo, Joab. Pero Joab en el campo de batalla vio cómo era el tema. Era preparado Joab sin duda alguna. A Joab lo referenciamos desde antes, incluso de que David fuera rey, cuando Saúl lo perseguía, siendo muy joven. Tenía claro el qué. Pero cuando sale se encuentra con una realidad la cual pues no era convencional. Una estrategia enemiga que era distinta a la que cualquiera pudo haberse imaginado. Y es la que atacaban por enfrente y por la retaguardia. ¿Qué hace entonces Joab? Escoge algunos y se pone frente a los sirios. Versículo 10. Entregó el resto del ejército en manos de Abisai su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas. ¿El qué fue lo que dijo? No puede haber un comandante aquí. Necesitamos dos. Yo voy a tomar unos hombres. Le entregaré el resto a mi hermano Abisai. Yo voy a enfrentar a los sirios. Y mi hermano enfrentará a los amonitas, como si tuviéramos dos ejércitos. Algo así. Por supuesto que él era el jefe de su hermano. Había una cabeza. Por supuesto, aquí está David, que delegó a Joab. Y aquí están los sirios, los cuales él se encargaría. Y aquí están los amonitas, los cuales se encargaría su hermano. Él cumpliría una doble función. Sería responsable ante David por los sirios y los amonitas. Pero se encargaría él de uno, delegaría a su hermano lo otro. ¿Y qué le dice en el versículo 11? Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Entonces vamos a darnos la espalda, el uno al otro. Tú anda para allá. Yo aquí ir acá contra los sirios, tú contra los amonitas, espalda contra espalda. Y vamos a irnos así. Tú vas a comandar a un grupo de personas que obedecerán tu voz y yo tomaré otras que obedecerán la mía. Aquí no va a haber confusión. Le delegó. Si ellos pudieran más que yo, tú me ayudarás. Si tú ves que ellos se están viendo contra mí, ahí te toca redoblar esfuerzo. Y si los hijos de Amón pudieron más que tú, y tú estás aquí, yo que estoy aquí, yo te voy a ayudar también. Yo te daré ayuda. El versículo 12, esfuérzate, le dice él a su hermano. Vamos a hacer esto, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Allá está nuestro pueblo, Joab, o mejor Abisai. Allá está el pueblo.
Allá están las ciudades de nuestro Dios. Me gusta cómo lo pone. Esfuérzate. No le dice primero esforcémonos. Esfuérzate tú, con tus hombres. Esa es tu delegación. Pero si ponen estos contra mí, tú simplemente no vas a ignorar esa realidad. Te toca ayudarme. Y viceversa. Y haga Jehová lo que le pareciera. Me gusta mucho eso. Te dan claro el qué. El cómo, ahí está. Vamos a dividirlo. Es el cómo. En este caso, el cómo enfrentar una batalla y cómo enfrentar dos naciones. Eso fue lo que decidió Joab. ¿Y qué quiere decir? Se puso en orden. Nuevamente el versículo 9. Se puso en orden de batalla contra los sirios. Cuando vio que hizo esto y esto, se puso en orden y puso a su hermano en orden en batalla contra los amonitas. ¿Dónde hay orden? Pues ahí vemos que hay paz. Hágase todo decentemente y con orden. Pero me gusta cómo lo pone, y haga Jehová lo que le pareciere. Miren, aquí está el orden, pero la firmeza de mi fe, volviendo a Colosenses 2:5. El cómo hacer las cosas, pero saber que mi fundamento es Cristo. Por ejemplo, el cómo hacer crecer el ministerio, cómo establecer una célula madre. Tiene que ver con el buen orden, que me gusta lo que dice Pablo en Colosenses, o a los Colosenses, pero la firmeza de mi fe. Está un edificio, lo estoy construyendo, pero ordenadamente. Pero mi fundamento es Cristo. Y la firmeza de mi fe en el fundamento que es Cristo. ¿Qué quiere decir? Y haga Jehová lo que le pareciera. En últimas. Si recordamos, por ejemplo, el caso de Noé, tiene que ver con esto. El qué y el cómo. Génesis 6, versículo 14. Bueno, había un mal en toda la tierra. Pero concentremos en esto. Le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca. Ah, bueno, perfecto. Pero luego entra en el detalle. Vas a hacer un arca. Ahí se salvaría él y su familia. Pero Dios le dice el cómo lo haría también. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para impermeabilizar el arca. Porque esto no va a ser así nomás, no es que va a navegar así nomás, es que vendrían aguas de abajo y las aguas de arriba también. O sea, eso se soltaría no un aguacero, no una ola invernal la más poderosa de todas, no, sería algo sin precedentes, que jamás volverá a ocurrir. Entonces necesita esa arca que esté absolutamente impermeabilizada. Y la vas a calafatear, no solamente por fuera, sino por dentro también. Y aquí vemos el cómo habría de hacerlo. Versículo 15, y de esta manera lo harás. De esta manera. ¿Qué quiere decir de esta manera? El cómo lo harás. De 300 codos de longitud, 300, claro, de longitud, 50 y 30 de alto. 350 y 30. El cómo hacerlo. Y encontramos de ahí los versículos 15 al 21, el cómo hacerlo. Aparecen los detalles. Luego, el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hizo conforme a todo lo que Dios le dijo que hiciera y el cómo hacerlo. Y el cómo hacerlo es de esta manera. Y me gusta ese término, de esta manera. ¿Se han dado cuenta? El orden, de esta manera, como expresa la palabra de Dios. Y lo hizo así Noé. Es el qué.
pero no es a mi estilo o como me parece, sino como Dios así lo determinó. ¿Cómo? De la manera que Dios así se lo había dicho. Y se salvó él y su familia. Más adelante en Génesis 9 encontramos la bendición que Dios enviaría, que Dios daría a Noé y a su descendencia y a sus hijos. Y así fue que salvó su familia. Noé, aquel que fue hallado justo delante de Dios. En Mateo 6, Jesús nos enseña, dentro del contexto de todo este tema del Sermón del Monte, que es bastante extenso. Es el discurso más largo que conocemos de Jesús. Sobre todo el capítulo 5, que por sí es bastante largo, el 6 y aún el 7. Pero aparte de esto, está este capítulo 6. Y miramos aquí algunos puntos importantes, sobre todo 3 de esos, que tienen algo en común, que lo vamos a ver. Versículo 2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Por ejemplo, ¿qué has de hacer? Dar limosna. ¿Cómo? En secreto. Clarísimo. Lo que dice el versículo 2. Continúa con el 3, el 4 y pasemos al 5. Y cuando ores, miren, el dar limosna. Segundo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Miren que aparece el mismo término que el versículo 2, el que da limosna. No hagan como los hipócritas. Y cuando oran, no lo hagan como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, dan limosna para ser alabados por los hombres y oran para ser vistos por los hombres. O sea, siempre es eso. Y luego dicen, ellos ya tienen su recompensa, así como aquellos que dan limosna haciendo tocar trompeta delante de sí. Así los que oran y los que oran con alta voz en las esquinas de las calles. Y aman el orar, sí, pero no aman el orar, sino en pie, en las sinagogas. Ya tienen su recompensa. Y ahí es donde viene algo importante. Mas tú cuando ores, y ahí viene algo clave, es el cómo. Y el cómo no es solo orar en pie en las sinagogas, ni en las esquinas de las calles, no. Y muchas veces el cómo tiene que ver con otro tipo de situaciones, el dónde, en fin, todos los detalles. ¿Y qué me dice? Pero cuando ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta, dice. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, eso me dice aquí la palabra de Dios. Hay un tercer punto que tiene que ver con el ayuno también. Cuando yo oro, o mejor, cuando doy limosna, por ejemplo, cuando oro o cuando ayuno, me tengo que lavar la cara, no tengo que poner ahí, demudar el rostro, hacer saber a todos que estoy ayunando. ¿Se han dado cuenta que estos 3 tienen que ver con el hacerlo en secreto y lo hago delante de Dios? Pero volviendo a la oración, ¿el qué? El orar. ¿Cómo? Entrando en tu aposento, en lo secreto, sin usar vanas repeticiones, así es de orar, sin decir lo mismo, vanas repeticiones que simplemente se convierten en algo de labios para afuera. Hay muchos, recordemos, que se acercan a Dios de labios para afuera, pero claro, su corazón está lejos de mí. Y aquí vemos,
A partir del versículo 9 entra en el detalle. Y ahí conocemos una oración. El Padre Nuestro, a partir del 9, el cómo. Entonces Jesús me enseña, es el cómo. No es el qué únicamente, sino es el cómo. Señor, enséñanos a orar. Ah, bueno, ¿qué le están preguntando? El cómo, no el qué, es el cómo. Aquí vemos, también Pablo nos enseña, en 1 Corintios 9, versículo 17 dice, Jesús nos enseña, por cierto, el qué, el cómo, del dar limosna, del orar, del ayunar. En el Nuevo Testamento encontramos eso, que lo que yo he de ayunar es para qué. Hay gente que ayuna, por ejemplo, no, yo ayunar por todo el mal que está alrededor mío, no, también por mí, para que yo pueda desatar ligaduras de impiedad. Haz que yo soy la víctima. No, yo no oro porque yo soy la víctima. Yo oro es para que Dios vaya formando su carácter en mi vida. Porque yo tengo incluso ligadores de impiedad, de mi amargura. Puede haber odio en mi vida. Puede haber tantas cosas en mi vida. Para que Dios desate ligaduras de impiedad que hay en mí. Gente que dice Dios desate ligaduras de impiedad en otros. No, en mi vida. El cómo. Volviendo a Pablo, dice, por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ah, recompensa, ¿se acuerdan? Que ya tienen su recompensa, por cierto. Pero aquí me habla de recompensa. Pero si me da la voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, ¿yo qué hago? Yo he de hacerlo de buena voluntad todo. Pero continuemos, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Miremos aquí. ¿El qué? El correr. Hay gente que se mantiene corriendo. Hay gente, y concretamente siervos de Dios, hijos de Dios, que se mantienen corriendo. Esa puede ser su realidad. Se mantienen corriendo ahí en su trabajo, su ministerio, en fin, tantas cosas. Se mantienen con afanes. No es solamente el correr. Yo tengo una meta por alcanzar. Y ahora yo voy a correr. Pero ¿cómo he de correr? De buena voluntad. Es de buena voluntad, de corazón, voluntarioso, como lo vemos en el Antiguo Testamento en los tiempos de Noé. ¿El qué? Claro, correr. ¿El qué? Ganar a mayor número, dice Pablo. Yo quiero ganar a mayor número. Ah, esto tiene que ver con el hacer crecer el ministerio. ¿Cómo hago crecer mi ministerio, por ejemplo? Dice, o sea, en otras palabras, yo quiero ganar. Claro, ganar, edificar, enviar. Pero yo quiero ganar a mayor número. Hacer crecer mi ministerio. ¿Cómo lo hago? ¿Y saben lo que aquí dice Pablo? Haciéndome siervo de todos. Así lo hago. Haciéndome débil a los débiles, acercándome a ellos para ganar a los débiles. ¿Cómo lo hago? Sirviendo a todos. ¿Cómo lo hago? Haciéndome de todo para que yo salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio. Esto lo hago. Por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. De manera voluntariosa. O sea, el cómo de buena voluntad. El cómo haciéndome siervo de todos. El cómo haciéndome de todo para ganar a mayor número. Es el cómo. Y me gusta cómo lo dice. De corazón voluntarioso y haciéndome siervo de todos. Así es como voy a ganar. Y así es como, por ejemplo, vamos a hacer crecer nuestro ministerio. Bueno, aquí van a ver unos cómo, ya, digamos, vamos a aterrizarlo a la familia. Pero lo vemos en la palabra de Dios. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿El qué? Luchar. ¿El qué? Correr. ¿El qué? Ganar a mayor número. ¿El qué? Luchar. ¿Qué es lo que hay de hacer? Hay que luchar. Sí, hay que guerrear. Esto requiere de esfuerzo, claro. El cómo,
absteniéndose de todo. Esto tiene que ver con disciplina, por cierto. Con la disciplina. El disciplinado se abstiene de todo con tal de cumplir el objetivo. Duro, ¿cierto? Claro. Pero este es un paso fundamental para llegar de primero a la meta, o sea, para cumplir el objetivo. Volviendo al correr, uno solo llega allá. ¿Y ustedes quiénes creen que es el que llega de primero? ¿Quién? ¿Saben quién es el que llega de primero? Aquí combinando un poco el correr con el luchar. ¿Saben quién llega primero? El disciplinado. El que ha sido disciplinado, el que se ha abstenido de todo. ¿Ustedes quiénes creen que llega de primero y obtiene la medalla de oro y cruza primero la meta allí, en unas Olimpiadas, por ejemplo? Como dice aquí en el estadio, dice ahí, que por cierto se sigue llevando a cabo en los estadios, ¿no? Pues muchos de los eventos, los 100 metros, 200 metros, 400 metros, con todas sus modalidades, 4x100, vallas, en fin. Aquellos que se abstienen de todo. Las grandes leyendas de los 100 metros, de los 400 metros, en fin, se abstienen de todo. Los maratonistas que corren en las calles de las ciudades, en las Olimpiadas y culminan en el estadio donde está lleno de gente para que cruce la cinta. ¿Quiénes son los que llegan de primero? Los que se abstienen de todo. ¿Ustedes quiénes creen? Claro, los que se abstienen. ¡Qué talento! ¡Qué disciplina! Se abstienen de todo. Uy, yo quisiera cruzar la meta de primero, pero no me quiero abstener de nada. No va a llegar de primero, nunca lo va a hacer. Entonces, de buena voluntad, haciéndome siervo. ¿Qué quiere decir absteniéndome de todo? Manteniéndome enfocado en lo mío. En eso. Voy a vivir enfocado es en lo mío. En ello. Lo dice claramente. Para recibir una corona corruptible, más aún nosotros con una corona incorruptible. Yo quisiera llegar ahí, ganarme el oro de los 100 metros en las Olimpiadas. Debe ser una dicha enorme. Es una corona corruptible. Si estos se abstienen de todo para obtener una medalla o mejor, una corona incorruptible, cuanto más nosotros que tenemos una corona incorruptible. Pero los hijos de Dios de nada se abstienen. Y los hijos del mundo sí. Y nosotros por algo incorruptible. Es que Jimmy, yo soy libre. No, es que yo soy libre ¿para qué? Para escoger. A mí me llama la atención algo. Y es que hay no sé cómo llamarlo, hay un veneno. Este no les va a gustar a muchos. Hay un veneno, hay algo dañino, digámoslo así, para ser un poquito más generoso con mis términos, que es el único, es de aquellos venenos que uno tiene que justificar porque no lo hace. El licor. Entonces uno llega a algún lugar, ofrecen licor y uno dice, no, gracias. ¿Y por qué no? Suena como raro, es como un tema absurdo. Y yo sé que estoy llevando aquí la contraria a todo el mundo. Pero todo el mundo se equivoca en esto, perdón. Y uno tiene que justificar de por qué no toma algo que me está haciendo daño, que me atenta. Y yo mañana me voy a levantar temprano, pero me hace daño en mi cuerpo y tengo que justificar y tengo que razonar del por qué yo no tomo. Les pongo un ejemplo. Aquí. Es raro, ¿no les parece? Entonces, el abstenerse de todo, casi que yo tengo que razonar y tengo que justificar y tengo que argumentar de por qué yo me estoy absteniendo de todo. Cosa rara, ¿no les parece? Alguien que se alimenta saludablemente tiene que justificar del por qué lo hace. Pues eso es lo que significa. De esta manera corro, dice el versículo 26, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea,
De esta manera yo lucho, dice así. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir? El servir. Mi vida la entrego al servicio. El cómo es clave en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su vida. Démosle gracias a Dios por este tiempo tan edificante que Dios nos va a dar durante toda esta semana a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, me presento delante de ti. Dígale a Dios con estas manos vacías para que tú las llenes con tu instrucción. Con el qué, sí, pero sobre todo con el cómo. Y yo quiero, Señor, aquí presentarme, pero con un corazón voluntarioso. Porque si lo hago simplemente, entonces hasta de mala gana lo hago. Si lo hago porque tengo que hacerlo, porque me dijeron. Pero si de buena voluntad, recompensa tendré. Porque tú miras el corazón, Señor. ¿Y yo qué recompensa quiero? Pues no quiero otra recompensa, sino cumplirte a ti, Dios. Que el ministerio crezca. Que la célula ministerial se establezca. Es cumplirte a ti. Eso es lo que quiero. Esa es mi recompensa, Dios, que yo quiero. Permíteme ver esto, como Pablo, mirar y gozarme. Gozarme en el orden, sí, y gozarme por la fe, por mi firmeza, mi firmeza, que es mi fe en ti, Jesús, que eres mi fundamento. Así yo quiero, Señor, yo quiero correr, oh Dios, pero no como a la aventura, no como golpeando al aire, de buena voluntad. Pero asimismo luchar, y luchar legítimamente, como dice tu palabra. ¿Y legítimamente qué quiere decir? Con el cómo, o sea, legítimamente. No con trampas, no con engaños, no con manipulaciones. Y lograr, Dios, ganar a mayor número. Pero entiendo, Dios, haciéndome siervo, como dice tu palabra. Siervo de todos, así como tú me enseñaste a hacerlo. Porque tú viniste es a servir y no a ser servido. Ahora, Señor, derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos y que tu recompensa sea sobre sus vidas. Amén. Muchas gracias por conectarse en este momento y por estar pendiente de este tiempo tan importante de capacitación para todos aquellos que forman parte de nuestras células madre en el mundo. Qué alegría poder conectarnos y unirnos hoy de esta manera. Continuemos entonces con la bendición de Dios.